¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Mauricio Martínez Martínez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Telemática y esta es mi actividad complementaria. Eh, en este trabajo, pues exploramos los cimientos del lenguaje C, uno de los lenguajes de programación más importantes y usados en el mundo. A través del cuestionario que se nos propuso, veremos cómo se estructura un programa desde su punto de inicio y cómo la computadora maneja los números y los textos y de qué forma toma decisiones sencillas. El objetivo es entender que el programa no solo es escribir códigos extraños, sino que darle instrucciones lógicas y ordenadas a la computadora para que sepa exactamente qué hacer con la información que le damos. Entonces, vamos directamente al cuestionario. La pregunta 1 dice, ¿cuál es la función principal que sirve como punto de entrada de cualquier programa en C? La función principal para que funcione todo programa en C, el corazón del programa, es la función main. Cuando le damos a ejecutar, el sistema operativo busca precisamente esa función para saber por dónde empezar a leer las instrucciones. Si no hay una función main, el programa simplemente no sabe qué hacer y pues no va a funcionar. Pregunta 2. Argumenta por qué el resultado de la expresión entera 10 sobre 3 en lenguaje C es 3. Bueno, en C, cuando dividimos dos números del tipo entero, el compilador realiza una división truncada. ¿Qué es una división truncada? Es el proceso de eliminar o cortar la parte decimal del resultado. Un ejemplo sencillo. Imaginemos que tenemos una pizza de 7 rebanadas y la queremos dividir entre dos personas. Matemáticamente sería 7 sobre 2 igual a 3.5. En la división truncada, el programa solamente ve el 3, pero ignora el punto 5 y nos entrega simplemente el 3. El lenguaje C está diseñado para que el tipo de dato coincida con los operandos. Esa parte que desaparece en la división entera no se pierde simplemente en el universo, se convierte en residuo de la operación. Lo veíamos en la primaria, por ejemplo, cuando dividíamos, no sé, 10 entre 3, decíamos, toca 3 y sobra 1. En lenguaje se pasa lo mismo. Ahora, si necesitamos recuperar lo que quedó fuera, o sea, es decir, el residuo de la división, debemos utilizar un símbolo de porcentaje para poder llamar a esa función, a ese residuo, perdón. No, pregunta 3. ¿Cuál es el objetivo de STDO y qué significa su acrónimo? El nombre significa Standard Input Output, entrada y salida estándar. Su objetivo principal es la puerta de comunicación para que el programa hable con nosotros. Por ejemplo, con esa librería podemos usar el printf para mostrar algo en la pantalla y podemos utilizar el scanf para que el usuario escriba algo. 4. ¿Cuál y por qué es el tipo de dato más pequeño en lenguaje C? El tipo de dato más pequeño en lenguaje C es el char, o sea, carácter, porque ocupa exactamente un byte. Un byte está compuesto de 8 bits, es decir, una mezcla de ceros y unos. En la jerarquía de C es la unidad más básica de almacenamiento. Pregunta 5. ¿Qué tipo de dato almacena un solo carácter en C? Se me hace un poquito redundante esta pregunta con la pasada, pero para guardar una sola letra o un símbolo, pues utilizamos char. ¿Qué carácter se utiliza para terminar las cadenas de texto strings en C? Para que el lenguaje C sepa dónde termina un texto, un string, se utiliza un carácter nulo, que es una contradiagonal con un 0. Por ejemplo, si escribimos la palabra hola, en la memoria se guarda como una H, un cajoncito O, cajoncito L, cajoncito A, y por último termina con el carácter nulo. Ese último símbolo le dice a la computadora: aquí acaba el mensaje, deja de leer. Como por ejemplo, doy ejemplo. Imaginemos que las cadenas de texto en C son como una fila de vagones de un tren. Cada vagón lleva una letra, pero el tren necesita un vagón vacío para que al final nos avise que ya no hay más carga.
Si no existiera ese vagón vacío, en nuestro caso el carácter nulo, no, la computadora seguiría de largo y empezaría a leer datos basura o datos de otros programas que estén cerca de la memoria. Más o menos es como un punto final en una oración. Sin ese punto, la computadora no sabría dónde termina un mensaje y dónde empieza el siguiente. Pregunta 7. En una estructura switch, ¿qué palabra clave se usa para manejar casos no especificados? En- Cuando utilizamos switch, se usa la palabra clave default. Por ejemplo, si hacemos un menú del 1 al 3 y el usuario presiona otro número que no sea esos, por ejemplo 9, el bloque default pasa ese error y le dice que esa opción no existe. Por ejemplo, vamos a suponer que switch es un pasillo con varias puertas y nosotros tenemos un letrero que dice 5. Entonces vamos caminando por ese pasillo y vemos puerta 1, pues no coincide con nuestro letrero que buscamos puerta 5. Después vemos puerta 2, tampoco coincide. Vemos puerta 3, tampoco no coincide. Pero en el fondo vemos una puerta que dice null. Como no encontramos el número en ninguna puerta específica, pues nos vamos directamente al fondo donde dice default. Es como que el programa que le digan, si no es ninguna de las anteriores, haz esto. La función switch y el default sirven precisamente para que el programa no se quede congelado o confundido cuando recibe algo que no esperaba. Y por último tenemos qué valor devuelve una función declarada con el tipo void. Una función declarada como void no devuelve ningún valor. Por ejemplo, es una orden. Ve a limpiar tu cuarto, se realiza la acción, pero no esperamos a que nos devuelvan un objeto o un número al terminar. Simplemente el programa sigue con la siguiente instrucción. Entonces, como conclusión, podemos decir que el lenguaje en C nos enseña que la computadora es extremadamente ordenada y lógica. Entender conceptos como el punto de inicio, el main, la forma en que se guardan los textos con el punto final, o sea, el contradiagonal 0, o cómo se dividen los números decimales, nos permiten escribir programas que no cometan errores inesperados. Al final, programar se trata de hablar el mismo idioma que la máquina para que ella entienda exactamente las instrucciones que le queremos dar y éstas sean exactas. Muchas gracias.